Hola, muy buenas. Esta noche se celebran las elecciones de medio mandato o midterm en Estados Unidos. Se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegirse 36 de los 50 gobernadores. El futuro de la legislatura de Joe Biden está en el aire, dependiendo de quién se lleve las dos cámaras del legislativo. Y para los que vais a seguir la jornada electoral, os traemos una pequeña guía. Hoy en Simple Política, 5 estados que serán claves en las midterm. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Antes de empezar, deciros que si queréis trasnochar con las elecciones de los Estados Unidos y además os gusta Simple Política, que sepáis que en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/simplepolítica, estaremos en directo por la mañana, es decir, más bien a partir de las 6 de la mañana de este miércoles, de mañana miércoles, estaremos un par de horitas repasando lo que haya dejado la madrugada aquí en España, la noche electoral en los Estados Unidos. Intentaremos seguir los resultados que ya estén, que ya se hayan dado, porque hay que decir que ahora lo comentaremos, habrá algunos estados y algunos distritos en la Cámara de Representantes que se pueden acabar decidiendo incluso con el paso, no ya digo de las horas, sino incluso de los días. Pero bueno, lo que tengamos más o menos seguro a partir de las 6 de la mañana de este miércoles, os lo iremos contando en ese directo especial que vamos a hacer y que os animo que si os despertáis pronto, sois de madrugar, etcétera, pues nada, que si nos queréis hacer un poquito de compañía mientras vais al trabajo, etcétera, pues nosotros encantadísimos, ya sabéis, twitch.tv/simplepolítica, un twitch.tv/simplepolítica que me llega a enlazar también con lo que os decimos siempre, con esos directos de Twitch que hacemos cada jueves y que por supuesto si os hacéis mecenas tenéis el acceso en exclusiva una vez acaba, pues antes que nadie. Los viernes ya podéis disfrutar de sesión de control, mientras que el resto pues tiene que escucharlo los sábados. Y nada, además ya sabéis que como mecenas tenéis otras ventajas, como recibir cada domingo la newsletter, la news, donde por ejemplo en este último domingo básicamente hicimos un repaso de las claves que van a marcar esta jornada electoral, no solo con los estados clave que vamos a repasar ahora, sino entender exactamente cómo funciona todas las elecciones que van a tener lugar al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis, esto como siempre os digo, os agradecemos muchísimo si os hacéis mecenas, ya sabéis, patreon.com/simplepolítica, repito, patreon.com/simplepolítica. Ahora sí, vámonos a hablar de estas elecciones, lo que nos espera en la madrugada de este martes a este miércoles. Para entender dónde debemos centrar nuestra mirada esta noche, vamos primero a repasar cuál es la actual situación política en Estados Unidos. Tenemos como presidente a Joe Biden, demócrata, que llega ahora a la mitad de su mandato con las miras puestas en renovar en 2024, su poder. Una misión que se antoja complicada porque amenaza a Donald Trump desde el bando republicano, pero también otros candidatos republicanos, y veremos qué deciden hacer también los demócratas. En la política de los Estados Unidos, el control entre poder ejecutivo y legislativo es férreo, con lo que controlar tanto la Cámara de Representantes y el Senado, ya sabéis, las dos cámaras del Capitolio, las dos cámaras del poder legislativo que hoy se ponen en juego, es mucho más que interesante. No tiene todo el poder, ni mucho menos, en este caso, el presidente de los Estados Unidos. Hablemos de lo que tenemos ahora mismo y de lo que vamos a tener. Repito, son dos cámaras, Cámara de Representantes y Senado. Son un sistema bicameral simétrico, es decir, que las dos cámaras tienen el mismo peso a la hora de aprobar cualquier legislación. Pequeñas diferencias. Bueno, la Cámara de Representantes tiene más poderes en cuanto a la legislación relativa a los impuestos, además de que la Cámara de Representantes es la que puede acusar a un presidente para iniciar un impeachment, ¿vale? Esa moción de censura a la americana, hacer ese impeachment, mientras que el Senado tiene más la potestad sobre los tratados internacionales, sobre las nominaciones que hace el presidente, como por ejemplo miembros del Tribunal Supremo, o por supuesto ser la Cámara que juzga
ese impeachment y que acabó votando ese impeachment. Pero digamos que son dos cámaras simétricas. Actualmente las dos cámaras están controladas por el Partido Demócrata, ¿vale? Es decir, el Partido Demócrata controla las dos cámaras. En la Cámara de Representantes hay 435 escaños, con una mayoría absoluta que lo marcan los 218, ¿no? Bien, pues aquí los demócratas tienen 222 escaños. El tema es que la Cámara de Representantes se renueva totalmente cada 2 años. Cada 2 años, los 435 representantes, diputados, deben pasar por las elecciones para ver si renuevan el mandato o su rival acaba ganando estas elecciones. Hay que decir que en estas elecciones las encuestas apuntan a que la Cámara de Representantes acabará en manos republicanas. Ya sabéis que muchas veces os contamos cómo el poder desgasta. Y también os hemos contado en más de una ocasión que Joe Biden en estos 2 años no ha conseguido tener nunca unos niveles de aceptación, unos niveles de aprobación dignos de alguien que empieza un primer mandato y que pasa sus 2 primeros años. Así que es posible que veamos, como digo, que la Cámara de Representantes pase a mano de los republicanos. Porque ahora mismo sí, los demócratas tienen 222 escaños. Pero los sondeos apuestan a que pueden quedarse con 205, 210 de una Cámara que, como digo, necesita 218 para la mayoría. El Senado es algo diferente. El Senado lo componen 100 senadores, 2 por cada estado. En la Cámara de Representantes hay 435 escaños que corresponden a 435 distritos. Los estados con más población tienen más distritos y los estados con menos población tienen menos distritos. Así hay una cierta representación poblacional, es decir, quien tiene más habitantes, pues tiene más distritos. En el Senado no. En el Senado, California, con más de 30 millones de habitantes, Vermont, con poco más de medio millón, tienen el mismo número de senadores. Hay 50 estados, a 2 senadores por estado, están los 100 senadores que hay ahora, bueno, que básicamente hay siempre, ¿no? ¿Cómo está la situación actualmente? Pues actualmente hay 50 senadores demócratas y 50 republicanos. Bueno, en realidad hay 48 demócratas y 2 independientes que podemos considerar demócratas. Por tanto, 50-50. ¿Qué pasa cuando hay un empate? Pues que el voto de calidad, el voto que desempata, es el de la presidenta de la Cámara, es la presidenta del Senado. ¿Quién es la presidenta del Senado? Siempre es quien ocupe la vicepresidencia del gobierno. Es decir, que en este caso, Kamala Harris, la número 2 de Joe Biden, es la presidenta del Senado, por tanto, ante un empate, siempre gana el partido que tiene la presidencia, porque al final es el que desempata. Bueno, en este caso porque tienes la vicepresidencia. Total, que este 50-50 ha beneficiado estos 2 años al Partido Demócrata. ¿Pero qué pasa? Pues que el Senado no es que se renueve por completo, porque además el mandato de un senador no dura 2 años, sino que dura 6. Y el Senado se renueva por tercios, es decir, por simplificarlo mucho, 33 senadores y 34, cada 6 años, ¿vale? Es decir, cada 2 años 33, otros 33 y otros 34, haciendo que un mandato, como decimos, dure 6 años. La cuestión es que hay veces que por retirada, fallecimiento, dimisiones, pues hay veces que no son 33 exactos. Por ejemplo, este martes se ponen en juego 35 plazas en el Senado, ¿vale? 35 plazas en el Senado que ahora mismo están defendidas por 21 republicanos y 14 demócratas, ¿vale? Hay más republicanos que demócratas jugándose el puesto. Y digamos que como la Cámara de Representantes tiene una pinta seria de que va a acabar en manos de los republicanos, todo el foco pasa a estar en el Senado. ¿En qué pasa en el Senado? Donde la cuestión llega bastante más igualada. Hay algunos medios de comunicación, entre ellos 270 to Win y 538, que están apuntando a un empate técnico, en el cual están dando por medianamente seguros 49 senadores para los demócratas y 49 senadores para los republicanos, dejando solo 2 senadores en una situación de too close to call, es decir, en una situación en la que ahora mismo las encuestas no nos permiten afirmar dónde puede estar la clave y quién se puede llevar esos escaños. Recordemos que
Un empate a 50 seguiría beneficiando a los demócratas. Por tanto, los demócratas, si realmente las encuestas tuviesen razón y tienen 49 asegurados, de esos dos estados que están más dudosos, le bastaría con conseguir uno. Pero bueno, ¿dónde está la atención? ¿Dónde debemos centrar la atención en estas elecciones que tienen pinta de estar reñidas, especialmente en cuanto a el Senado? Bueno, pues gracias a eltiempolatino.com, un medio digital hecho desde los Estados Unidos para hispanohablantes, hemos conseguido delimitar, digámoslo así, dónde tenemos que poner nuestras miras. Un caso clarísimo o un punto clarísimo donde tenemos que poner el foco es en Georgia. ¿Por qué? Porque ese estado fue el estado que más tardó en declarar un ganador en las elecciones presidenciales de ahora hace 2 años. Georgia fue el estado más reñido en las elecciones presidenciales y también, por extensión, fue uno de los más reñidos en varios de sus distritos en las elecciones a la Cámara de Representantes que hubo ahora también hace 2 años, porque recuerdo que la Cámara de Representantes se elige cada 2 años, tanto en las midterm como cuando tocan las presidenciales. Entonces Georgia es un punto donde tenemos que poner nuestro foco esta noche, esta madrugada o a partir de mañana miércoles. ¿Por qué? Porque es uno de estos estados donde la mayoría de medios de comunicación, desde la CNN a Político, pasando por 538, no lo dan claro para ninguno de los dos partidos. Es decir, puede ganarlo tanto los demócratas como los republicanos y será clave para la inclinación que tenga el nuevo Senado. Es decir, para saber si son los demócratas o los republicanos quienes se llevan ese Senado. Por tanto, Georgia es uno de los puntos clave que tenemos que tener en cuenta. El otro es Arizona. En Arizona, Joe Biden sorprendió en 2020 al convertirse en el primer candidato demócrata en ganar en unas presidenciales desde que lo hiciese Bill Clinton en 1996. Y lo más curioso es que parece que no es flor de un día, porque en Arizona ahora mismo el senador en Arizona estaría, según las encuestas, cayendo ligeramente hacia los demócratas. Los republicanos planean recuperar Arizona, pero digamos que no lo van a tener no lo van a tener demasiado fácil porque, como digo, las encuestas ahora mismo están más con los demócratas. Los republicanos no apoyan a los moderados de su partido, la candidata republicana para ser gobernadora Kari Lake, el candidato al Senado Blake Masters, digamos que fueron respaldados por el expresidente Donald Trump. Pero bueno, la verdad que allí hay un poco de lío, digamos que es uno de esos estados en los que el conflicto entre los republicanos pro-Trump y los republicanos más moderados se ha vivido con más intensidad. ¿Y qué pasa? Que cuando un partido está dividido, normalmente eso le desgasta a la hora de conseguir votos. Y es una de las situaciones que vamos a vivir esta noche, esta madrugada o estos días, si tarda más el recuento, en Arizona. Como digo, Arizona, otro de los puntos donde poner el foco. Tercer punto donde poner el foco, nos vamos hasta Pensilvania. Pensilvania, que fue uno de los estados que, podemos decir, le dio la victoria a Donald Trump en 2016 y que volvió a teñirse de azul en 2020 para darle la victoria, bueno, entre otros estados obviamente, darle la victoria a Joe Biden. Aquí tendremos que estar atentos tanto a las elecciones al Senado como al gobernador, aunque como realmente las que nos interesan más para lo que puede devenir la política de los Estados Unidos es la del Senado, hablaros simplemente de dos personas, de Mehmet Oz, que es básicamente el candidato republicano a ese escaño en el Senado, y por parte de los demócratas John Fetterman, que es el vicegobernador. Los dos luchan por una plaza en el Senado de las que llaman open, de las que se llaman abiertas, porque son una plaza en el Senado que ninguno de los dos está ocupando en este momento. Es decir, no hay un candidato que ya sea senador, sino que los dos están compitiendo por una plaza que se ha quedado vacante, que se ha dejado libre. Así que es una de las carreras más abiertas, porque normalmente el estar ocupando tú ya el cargo, normalmente se calcula que te da entre 5 y 7 puntos porcentuales más, el hecho de eres ya el senador, eres ya el diputado, el representante de la Cámara de Representantes. En este caso no tenemos eso, por tanto también Pensilvania va a ser una de las carreras más abiertas. Y si seguimos hablando de carreras abiertas, nos tenemos que ir también a Wisconsin, este estado que se inclinó a favor de Biden en 2020 por menos de un punto.
ganó Biden por menos de un punto después de que Trump ganase en 2016 también por muy poco margen. Es uno de los estados más divididos de los Estados Unidos y el senador republicano Ron Johnson buscará, digámoslo así, la reelección en un estado, como digo, que está tan dividido que, como digo, el senador que busca la reelección es republicano y el gobernador Tony Evers, que se enfrenta a la reelección como gobernador, es demócrata. Así que, de verdad que también uno de los estados muy divididos y, hombre, entre comillas, pues entretenido, por decirlo así. Por último, nos centraremos también en Nevada. Sí, Nevada, el estado de Las Vegas, el estado del juego. Este estado que, bueno, pues que ha tenido rachas tanto en las presidenciales de voto demócrata como de voto republicano. Sigue intentando recuperarse de la recesión y, bueno, pues básicamente lo que se trata aquí, donde está el debate, cuál es el tema central en Nevada, pues sobre todo lo que fue el golpe que el COVID dio a la industria del turismo. Estaba hablando yo antes de Las Vegas, allí el golpe que sufrió el turismo por culpa del COVID, pues fue bastante duro. Aquí lo que tenemos es también, de nuevo, es otro de esos estados donde tanto el gobernador como una senadora se juegan la reelección. En este caso, el gobernador Steve Sisolak y la senadora Catherine Cortez Masto, que los dos, como digo, se juegan la reelección, y que la cosa está bastante reñida en ambas carreras, digamos que los dos son demócratas, pero como digo, tanto la carrera gobernador como la carrera en cuanto al Senado está bastante reñido, por tanto esa reelección no están ni siquiera aseguradas ni para Sisolak ni para Cortez Masto. Como digo, estos serían los 5 puntos donde deberíamos plantar el foco esta madrugada, en Pensilvania, en Georgia, en Wisconsin, en Nevada y en Michigan, y en Arizona. Y básicamente comentaros lo que os decía al principio. Este miércoles de 6 de la mañana a 8 de la mañana tendremos en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/simplepolítica, un directo en el que estaré básicamente yo, y donde intentaremos comentar pues lo que veamos. Quizá a lo mejor no tenemos casi nada asegurado porque la carrera a lo mejor al Senado está tan igualada que tenemos que esperar más tiempo, así que simplemente iremos leyendo lo que vaya diciendo la prensa en ese momento, o quizás sí, quizá podemos ya empezar a comentar cuáles son las consecuencias de ganar o perder la Cámara de Representantes, de tener o no tener el Senado y de cómo pueden ser los próximos 2 años de legislatura para Joe Biden. Cerramos aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, os invitamos, pues como decimos, a seguir la jornada electoral y si tenéis muchas ganas, pues ya sabéis que nos vais a encontrar a partir de las 6 de la mañana este miércoles comentando lo que serán estos primeros resultados en Estados Unidos. Y si no, por supuesto, lo iremos haciendo a lo largo de los días. Y hablando de lo largo de los días, muchísimas gracias a todos. Esta semana seguimos teniendo episodios. Nos escuchamos en los próximos episodios. Muchísimas gracias, José Pérez, mecenas en nivel presidente. Muchísimas gracias a todos los mecenas. Y por favor, que sepas que es muy importante para nosotros, para este proyecto, que tú también, que nos estás escuchando, seas parte de él como mecenas. Patreon.com/simplepolítica, porque te necesitamos para poder seguir haciendo estos podcasts. Yo me despido ya, muchísimas gracias, espero que no trasnoches mucho y que nos puedas escuchar a partir de las 6 de la mañana, así que nada, un saludo y feliz día, adiós.